Hola, bienvenidos sean todos. El día de hoy vamos a ver el tema de cadenas globales de valor, que es un tema que ya tenemos un ejercicio, que tenemos la lectura en la plataforma. Y bueno, empecemos a ver el tema. Estamos basados en la lectura de los programas de la cátedra de la OMC del Flaxo, a partir de la lectura principal de cadenas globales de producción, implicancias para el comercio internacional y su gobernanza. Y tenemos aquí, los autores son Eduardo Bianchi y Carolina Spar. La lectura nos marca una serie de palabras claves, como el concepto de cadena de valor, que vamos a encontrarnos un concepto en la logística y en el comercio internacional muy llamativo, que son supply chains, las cadenas de suministro. Y bueno, este concepto de cadenas de valor nos lleva también a las cadenas globales de producción, a las cadenas globales de servicio y a las cadenas de suministro. Nos vamos a encontrar que también estas cadenas, estos procesos generan valor agregado en el valor total del intercambio y por supuesto tienen una estrecha relación con el comercio internacional. Ahora bien, este comercio internacional tiene sistemas multilaterales, donde vamos a hablar precisamente de la creación y de la firma de acuerdos, tratados, convenios y bloques comerciales. Esto también, pues va a hacer que resalte la función o el papel de la OMC, que en esta lectura el autor hace una propuesta de una actualización de esa OMC. Las cadenas globales, pues son un fenómeno de las cadenas de suministro, de la supply chain. Esto quiere decir que las cadenas globales implican logística internacional, logística interna. Más adelante en otro videito vamos a ver la cadena de valor que propone Porter precisamente para unir la cadena, la logística interna con la logística externa. Hay cadenas de suministro mundiales, cadenas de valor mundiales, cadenas globales y por supuesto implica lo que es la producción. ¿Qué se mueve a través de estas cadenas? Prácticamente todo. Podemos mover bienes, servicios, inversiones, procesos, procedimientos, patentes, licencias, marcas, derechos, franquicias e inclusive personas. En esta lectura, Baldwin habla precisamente de la función que tiene la OMC delante de estas cadenas. Estas cadenas requieren un control del comercio internacional que debe estar regulado y controlado por la Organización Mundial del Comercio. Pero de pronto, Baldwin dice que la OMC no tiene la capacidad para poder hacerlo. Por eso él propone una actualización e inclusive la menciona como una OMC 2.0. Esta OMC 2.0, la intención de esto es multilateralizar las normas que sostengan el modelo de producción, que deviene de la internacionalización de las cadenas de producción. Este es el objeto. Entonces, propone una actualización de la OMC para crear una OMC 2.0. La OMC 2.0 pretende multilateralizar las normas que se sostengan al modelo de producción que se da en esta internacionalización de las cadenas de producción. El objetivo de evitar la fragmentación y la exclusión a las que lleva la situación actual es precisamente algo que debería de recaer en la OMC. Y por supuesto, la crisis en la gobernanza global del comercio internacional. Es decir, ¿quién verdaderamente es el líder de este comercio internacional? ¿Quién es el líder de estas cadenas globales de comercio y de producción? Entonces tenemos la definición de cadenas globales de producción. Son muy significativas para la economía global. Se han vuelto muy populares, son muy recurrentes en cualquier fenómeno económico moderno. ¿Sí? Las encontramos en el comercio, en la producción, en la distribución, en la mercadotecnia, en el movimiento de personas. Y por supuesto, esto es también parte de
esto de la firma de acuerdos y tratados. Están muy estrechamente ligados porque en la firma de acuerdos y tratados se menciona precisamente el libre tránsito de las mercancías, de las personas y por supuesto lo importante es agilizar esas cadenas de las que estamos hablando. Y por supuesto tienen un impacto en el comercio internacional, ya que gracias a estas cadenas el comercio internacional se ha consolidado de manera muy significativa, porque ahora compramos y vendemos no necesariamente productos terminados ni productos para el consumidor final. El surgimiento de los sistemas internacionales de producción integrada o redes globales de producción son frecuentemente estas cadenas globales de producción o cadenas globales de valor. Estas cadenas globales de valor están asociadas precisamente al concepto de segunda desagregación de la globalización. ¿Qué es esto de la segunda desagregación? Bueno, la desagregación se refiere precisamente a que existe una serie de avances tecnológicos, una serie de desarrollo en tecnologías de información y comunicaciones. Y entonces los costos bajan por la facilidad que tienen. Es decir, todos nosotros tenemos internet y nos sale relativamente barato o gratis tener internet y entonces podemos mandar mensajes o videos a otra parte del mundo. Antes eso era muy costoso, ahora no. De igual forma, el mover documentos y el mover mercancía entra en este concepto de economías de escala porque bajan los costos de transporte, ¿no? Ahorita están muy, muy baratos. Es más, ahorita tenemos una situación sobre lo que es la crisis que estamos viviendo con el petróleo, de que ahora bajó de precio el petróleo, que están los buques varados en el mar, sin poder llegar a un lugar porque todo está lleno, porque no estamos consumiendo. Y la liberalización del comercio, estas cadenas, esta segunda desagregación es precisamente esto de que ya no hay fronteras, ya no hay aranceles, los productos viajan libremente, existe esta modalidad de importación temporal, vienen los productos un momento, se transforman y salen y entonces no pagan impuesto, entre otros gastos. Y se ha aumentado mucho la inversión extranjera directa. Y bueno, ha también cambiado mucho esto de las filiales y sucursales sobre lo que son las redes de producción y distribución, porque a lo mejor las empresas no necesariamente tienen una filial o una sucursal, sino subcontratan a otra empresa que les va a hacer el servicio o que les va a hacer algún producto. Y entonces hay empresas que se dedican exclusivamente a hacer partes, por ejemplo, de la Barbie, bajo un concepto, por supuesto, de licencia, pero ya no son empresas que le pertenecen a Mattel, sino son empresas externas, pero trabajan no solo para Mattel, sino para una muñequita en especial. Y entonces aquí las imágenes que tenemos son de estas marcas de las que estamos hablando. Aquí les pongo otro ejemplo de lo que es una cadena global de valor precisamente desarrollado a partir de un avión, de una fabricación de un avión, donde tenemos entonces muchas partes, ¿no? Aquí les estoy poniendo la fuente. Muchas partes del avión son construidas en diferentes lugares del mundo y entonces se va armando y ensamblando. Y resulta entonces que la empresa que lo vende está en un país, digamos Estados Unidos, la empresa que lo compra está en Asia y la fabricación está en Europa o en el resto del mundo, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues el avión se va armando por partes en diferentes lugares y se ensambla en uno solo. Esta situación de las cadenas globales de valor nos lleva a una terciarización en el extranjero. ¿Qué es esto de la terciarización? Lo que estábamos mencionando, subcontratar, ¿no? Empresas, personal o servicios externos, donde ya no entonces lo contrata la propia empresa, sino la empresa en lugar de contratar personal, contrata a otra empresa. La empresa ya no fabrica todo el insumo, todo lo que se requiere para el avión, sino contrata otras empresas que lo hacen, que son especializadas en fuselaje, en motores, en turbinas. Y viene entonces la necesidad de hacer intercambio de bienes intermedios. Pueden cambiar varias veces de país antes de ser ensamblados en un bien final. Pero se da este concepto de redes y por supuesto se da el outsourcing, es decir, la terciarización. Te subcontratas a otra empresa que te presta el servicio. O las empresas subcontratan a otras empresas que les prestan el servicio o partes articuladas del bien.
Esta segmentación, la cadena de valor también tiene una segmentación que marca el autor en esta lectura. Y esto de la segmentación, acuñada por Krugman, son actividades o tareas productivas y no industrias. Es decir, aquí la principal premisa es que ya los países o las naciones no generan industrias completas, sino se van sobre las tareas productivas. Entonces ya no es, por ejemplo, desarrollar la industria textil, sino es desarrollar, por ejemplo, costureras, porque no se está haciendo la tela y no se está vendiendo el producto final, pero se está haciendo la maquila, se está cosiendo el producto. Entonces, eso ha funcionado y ha generado gran auge económico. Aquí el ejemplo de la industria textil es que precisamente se convierte en una actividad manufacturera que tiene lugar en plantas situadas en países con abundante mano de obra no calificada. Sin embargo, entonces ya no se desarrolla como tal la industria textil, sino solamente una parte de los avíos. Y eso favorece. Quita especialización en otros lados, pero algunas naciones empiezan a tener el desarrollo de esos servicios. Y entonces se da precisamente por esta situación la División Internacional del Trabajo. Estas empresas coordinan las cadenas de valor. Las empresas que coordinan las cadenas de valor están localizadas en países desarrollados. Y los proveedores son empresas que se encuentran en países en desarrollo. Entonces, los que tienen las ideas, los que hacen las facturas y los que venden directamente los productos están en los países desarrollados, pero la manufactura no. Esa está en los países en desarrollo. Nos vamos a encontrar con un concepto del cual hay otro video que puedan ustedes consultar, que es el mayor valor agregado relativo. Este se da en economías centrales. ¿Qué es una economía central? Una economía que queda en el centro de la producción, distribución y desarrollo del producto. Entonces ahí vamos a tener la conceptualización del propio producto, su diseño, hay investigación y desarrollo, se hace el marketing y en algunos casos hasta servicio postventa. Pero todo eso también lo va a hacer a través de otras empresas, no lo va a hacer la empresa directamente. Se da una combinación entre el proceso, el saber cómo, el cómo hacerlo, de alta tecnología de países desarrollados y empleos de bajo salario en los países en desarrollo. Entonces, las ideas surgen en los países desarrollados, por ejemplo, como la moda. Sin embargo, es en otras naciones, en países en desarrollo, donde se va a hacer todo este producto. Las cadenas globales de producción como estrategia ayudan mucho no solo a los países, a las empresas, sino también a las economías, a los individuos. Y entonces tiene rasgos distintos dependiendo del tipo de economía. Ahorita hemos estado hablando mucho a lo largo del semestre de las economías emergentes. Y entonces vemos que estas economías emergentes van a utilizar estas cadenas como proceso de industrialización aparejado. Es decir, la economía desarrollada crece, inventa algo, pero la economía emergente crece junto con ella porque es quien lo está desarrollando muchas veces, que es el caso que vamos a ver más adelante de China. Para capturar las ganancias de esta estrategia depende de factores como, evidentemente, la ubicación de la etapa de la producción a desarrollarse en el país. En el caso del avión, tenemos el avión, bueno, ¿qué estás desarrollando? El fuselaje, la computadora, la turbina, porque no es lo mismo vender aguacates que vender robots. Entonces, esto de la ubicación de la etapa de producción desarrolla el país dependiendo de lo que esté haciendo, porque no es lo mismo hacer los microprocesadores, generar el software del avión, la computadora, que hacer quizás una turbina o las llantas. De igual forma, también depende del tipo de producto, la tecnología y la capacitación de la mano de obra. ¿Qué tipo de producto vas a hacer? Porque no es lo mismo venderle la mermelada para que hagan pasteles en Francia que vender la computadora de un avión o un robot como parte de una maquinaria. Y esto lleva precisamente a, bueno, ¿quién gobierna? ¿Quién controla la cadena de producción? Vamos a tener dos tipos de gobernantes. Los líderes de los productores en sectores de alta tecnología, es decir, los que producen los microcomponentes, el software, las ideas, esos sectores de alta tecnología basados en investigación y desarrollo van a ser los líderes productores. Sin embargo,
en algunas otras industrias o sectores, los líderes son los distribuidores. Los países distribuidores se convierten en los líderes de la cadena cuando, por ejemplo, es industria textil y vestimenta. Porque ellos son precisamente los que están ensamblando el producto, haciéndolo para su distribución mundial. Y el arte de la distribución también, más adelante les voy a poner otro video de logística, y cuando vean lo que es la distribución, bueno, también implica todo un proceso y la participación de varias naciones. Estas cadenas crecen y se desarrollan durante la década de los 80s y 90s. Y evidentemente aquí retomamos parte de estos países que vimos como dragones y tigres asiáticos, y surgen otra vez China, Corea, aquí aparece la India, aparece Turquía, tenemos Indonesia, tenemos Tailandia, y aquí aparece Polonia. Estos países se van altamente beneficiados durante estas 2 décadas. Y nosotros nos tocó vivirlo, el desarrollo y el repunte tanto de China como Corea, como los otros países. Por esta lectura nos marca que existen redes de producción internacional y nos habla de 3 puntos básicos, 3 bloques. Las fábricas, la fábrica Asia, la fábrica América del Norte y la fábrica Europa. Y entonces vamos a encontrarnos un país en el centro de alta tecnología y todos los rayos de todos los países que están desarrollando estas tecnologías que ellos imponen. Claro que estos países que trabajan alrededor de estos centros, pues tienen bajos salarios relativos y funcionan entonces como sus fábricas. Y entonces el autor nos marca que Estados Unidos es el país central de fábrica América del Norte, Alemania es el país central de fábrica Europa y Japón es el país central de esta fábrica asiática. Las cadenas globales son más bien cadenas regionales, como pudimos ver. Desde la lectura pasada, donde vimos los gansos voladores, los tigres y los dragones asiáticos, podemos entender que por situación geográfica, por región, por características similares, funcionan mejor estas cadenas, pero no son exclusivas, porque la región va a crecer. Ahorita vamos a ver cuál es entonces la situación de regionalismo con China. Entonces, la regionalización de esta economía mundial es consecuencia lógica, pues sí, de la globalización. ¿Qué pasa con estas cadenas? ¿No? Vamos acercándonos ya a qué ocurre con ellas. Pues esas cadenas dominan el comercio internacional a través del transporte, del movimiento de mercancías, de personas, de información. Influyen directamente en la gobernanza del comercio internacional. Quien gobierna las cadenas, gobierna el comercio internacional. Vamos a ver el caso de China, ¿no? Generan políticas comerciales encaminadas a la regionalización, esa es otra. Las políticas comerciales no solo se dan en los acuerdos y los tratados, sino también de manera interna a cada uno de ellos. Exigen una actualización de la OMC, lo que estamos hablando, la propuesta de una OMC 2.0, donde se actualice y no deje afuera puntos y centrales como los que vamos a ver ahorita. Genera nuevas reglas, ¿no? Que el autor las llama mis fábricas por tus reformas. ¿Cómo van a ser tus leyes y tus normas nacionales? Porque la política de comercio exterior, inclusive la de México, está a partir de la firma de los acuerdos de tratados que tiene México, y muchos países están así. Ya no es mi política nacional, sino es la política sobre la internacional. O sea, ¿cómo vamos a alinear lo nacional a partir de lo internacional? Y por supuesto, estas cadenas crean la necesidad de 2 disciplinas. Una, sobre las garantías de los derechos de propiedad tangible o intangible, de lo que hemos hablado mucho, de que son propiedad intelectual, propiedad industrial, las marcas, las patentes. Y otra, pues la seguridad sobre el flujo de bienes, servicios y personas y capital. No es nada más una situación de seguridad sobre atracos, sobre robos, sino sobre todos los riesgos que esto implica. Riesgos naturales, riesgos políticos, riesgos sociales. Y por supuesto, integra servicios, inversión en el comercio, cooperación aduanera, compras gubernamentales y política de competencias, que esto se está quedando un poquito fuera de la OMC. Eso es precisamente la propuesta del autor y lo que le exigen a esta entidad. Baldwin opina que hay que llevar las reglas comerciales de las cadenas globales de producción a un nivel multilateral, que realmente es lo que ya está pasando, lo que ocurre. Y vuelvo a repetir, quien gobierna las cadenas, gobierna el mundo. Por ejemplo, la ruta de la seda. En esta imagen vemos 3 rutas, una roja, una amarilla y una azul. Todas surgen de China. La roja es terrestre,
La amarilla es marítima, así, por Asia, África y Europa. Y la azul es la americana. Inclusive los chinos están invirtiendo en hacer un canal en Nicaragua. Uh-huh. A este video ustedes pueden ver los videos complementarios sobre lo que es valor agregado, fábricas sincronizadas y cadenas globales de valor 2. Este último video está a partir de esta lectura que ustedes podrán encontrar también precisamente en sus plataformas correspondientes o inclusive por Facebook. Chicos, que tengan muy buena tarde. Hasta aquí con este video. Chao.